8 de la mañana con 29 minutos. Ustedes están en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política a punto de vista. Bueno, como habíamos anunciado, ya está con nosotros el ingeniero Carlos Rabascal Salazar, que es precandidato a la presidencia de la República bajo el auspicio de Centro Democrático que lidera Jimmy Jairala. Fue antes candidato a la vicepresidencia de la República también. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué actividades políticas estás haciendo? Entiendo que estás en una especie como de visita de medios, ¿verdad? ¿Qué te lleva a estar dialogando con la prensa y en particular con nosotros acá en Guayaquil? Alcides, querido, muy buenos días. Gracias por la Gracias también. invitación No, en medio de este clima caluroso, pero también cálido, como en así es, Guayaquil. claro. A ver, no solamente estoy haciendo presencia en medios, también estoy haciendo presencia territorial. Estoy conversando con los medios, o sea, con periodistas de tu nivel, de categoría, y con los ciudadanos, con agrupaciones sociales y ciudadanas. ¿El por qué? Porque yo creo que el Ecuador que necesita un viraje en el quehacer político ecuatoriano, y ese viraje en el quehacer político ecuatoriano necesita derivarse en cercanía con la gente. Uno de los problemas que tiene el Ecuador, la política ecuatoriana, es que ha perdido cercanía con las necesidades del pueblo. Es decir, no hay una sintonía con las necesidades de la gente. Conversábamos fuera de micrófono, querido Alcides, en el sentido, bueno, más allá de nuestras edades, por cierto, es que nosotros hemos podido ver, nosotros vivimos una dictadura, nosotros vivimos un regreso a la democracia ecuatoriana y hemos sido testigos no del mejoramiento del país, sino de la destrucción prácticamente del país. Y es una destrucción sistemática del país por las razones que hayan sido, ¿verdad? Tiene una incidencia negativa en la construcción de la sociedad ecuatoriana. Y la destrucción de la república y de la sociedad lamentablemente hace también que también se destruya la democracia. Entonces uno se comienza a preguntar, ¿ha existido una democracia eficiente? ¿Ha existido una democracia eficaz en el Ecuador o no? Y tenemos unos problemas multidimensionales en el país que no hemos sabido solucionarlos. Por ejemplo, el tema de la educación, y esto lo hablamos con las agrupaciones sociales, ciudadanas, porque la idea es recorrer el país para comenzar a recoger los insumos e ir construyendo un plan de gobierno, pero a su vez que se derive de un plan de Y lo primero desarrollo. que te dicen es educación. Y lo primero que te dicen es educación. O sea, a ver, te dicen, Empleo también indudablemente claro, va de la mano, claro, ¿verdad? y también te dicen, hoy tenemos miedo, o sea, de salir a la calle. Inseguridad, por Claro. supuesto. Pero no podemos, a propósito de eso, no podemos separar seguridad, economía, producción, empleo, educación. No lo podemos Y separar. falta una herramienta importante. Salud, Ahorita, salud. justicia, Hay Carlos. justicia. Entonces, Justicia, Carlos. claro, entonces tú ves que estos problemas lo hemos tenido toda la vida, pero se han ido incrementando en vez de ir solucionando. Entonces ahí cuando uno se pregunta es, ¿ha habido un plan de desarrollo en el país? ¿Ha habido una visión de desarrollo del Y cuando tú país? hablas de plan de desarrollo, hablas de qué nomás, porque yo te puedo decir un plan de desarrollo que contemple una reforma política, una reforma judicial, una reforma laboral, una reforma a la seguridad social, por Definitivamente. decir. Todos esos elementos Y tienen eso que ya es funcionar. recomponer al Estado, pues Claro, es está. que a ver, lo que tenemos que entender que en el Ecuador hemos regresado a la democracia hace 46 años, pero nunca hemos sabido resolver esos problemas. Entonces ya llegó el momento que si no entramos en un proceso de reestructuración del Estado, ¿verdad? En términos de un verdadero plan de desarrollo que incorpore todos los elementos que tú estás diciendo y muchos otros más, sencillamente no saldremos de la crisis. Porque lo que tenemos es una crisis institucional y esa crisis institucional nos ha llevado a una vida anárquica del país, desde la política y desde instituciones e instancias que se supone que deberían ser un eje vertebral de la democracia ecuatoriana, como lo que acabas de mencionar, la función judicial. Es decir, acuérdate que aquí la clase política ha pensado que la gobernabilidad está dada por la cooptación de los poderes políticos. Entonces, ¿dónde está la autonomía? ¿Dónde está la independencia? Y lo que estamos viendo es una gran ola de corrupción que antes venía solamente de la clase política, pero ahora es una clase política asociada al crimen organizado. Lo que estamos viendo y la olla que se ha destapado nos da cuenta de aquello.
Y nos da cuenta también de que en esa olla, cuando se destapa y los grillos comienzan a salir, ¿verdad? Nos estamos viendo que está mucha gente involucrada y mucha gente involucrada que ha tenido supuestamente una trayectoria en el país, pero que adicionalmente está liderando temas o instituciones, más que temas, que son vitales para una democracia, como la función Claro, judicial, pero es como que, los organismos de control. pero Carlos, mira, es que el problema del país es tan complicado que si nos ponemos a pensar en políticas a largo plazo, no resolvemos los problemas más inmediatos. Estoy de acuerdo contigo. Los problemas más inmediatos, como cuando una persona está enferma a punto de operarse, no le vas a decir en 10 días, venga, No, en 50 años. prepáreme el quirófano Claro, y vamos a operarle. claro. Ese es el problema del Estado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Atender lo urgente y lo emergente, pero en paralelo ir trabajando en las soluciones estructurales de los otros temas. Porque no podemos tampoco esperar. Es decir, no podemos esperar para atender lo urgente y emergente. Pero también atendiendo lo urgente y emergente tampoco podemos seguir postergando, por ejemplo, la reforma educativa. No, por supuesto, ¿Verdad? claro. Tenemos que trabajar en paralelo. El problema también es que hemos tenido clases políticas y gobiernos que han sido monotemáticos. O Maguad se concentró en la paz con el Perú. Luego de la paz del Perú no hubo nada. Y pasó lo que pasó, ¿verdad? Bueno, el presidente Moreno se concentró en qué? Yo hasta ahora descifro a Moreno. Lazo se concentró en la vacunación, pero después la vacunación, ¿qué? Hoy nos estamos concentrando es básicamente en los temas fiscales. Sí, tú me dirás el tema de seguridad de los militares en la calle, pero terminan siendo más golpes de efecto, porque ¿cuál es la reforma de la seguridad? Coyuntural. Claro, es todo coyuntural. Entonces, parche, Claro. parche, parche, y nunca lo solucionamos. No vamos a la causa. Y el tema fiscal, entonces dice, el tema fiscal, impuesto. ¿Y qué pasa con la reactivación económica, productiva y el empleo? ¿Qué pasa con la seguridad social? Porque mira esta línea de acciones y de tiempo. Economía tiene que ver no solamente con los temas fiscales, tiene que ver con el tema micro, que es la tienda, los negocios de los sectores populares, de los emprendimientos, tiene que ver con las micro, con las pymes, con las medianas y con las grandes, es decir, con un ecosistema de la producción. Y todo eso tiene que ver trabajo. Y si el trabajo lo convertimos en formal, entonces tenemos una incidencia en la seguridad social, ¿verdad? Pero tomamos medidas de forma aislada, pero no las integramos y no las capitalizamos en términos de solución. Entonces tú me dices, pero ¿cómo atendimos el corto plazo? A ver, mira, ¿el Ecuador tiene problemas de plata en este momento? Sí. Por Por supuesto. supuesto que y se siente. No es que tiene un déficit tremendo, pero oiga, no solamente déficit presupuestario y atraso como 10.000 millones. Pues. 12.950 millones. Esto Ya, tiene más. esto es que estás lejos, por cierto, claro, que tú miras, son como 2.000 millones más, pero ya a esas alturas, hermano, el diagnóstico es tremendo. Entonces, no solamente el problema tiene que ver con los problemas de liquidez del Estado. Ya la gente no tiene dinero, la gente no tiene trabajo, la gente no tiene ingresos, no tiene paz, tranquilidad y estabilidad. ¿Tú crees que el gobierno no tiene dinero? ¿Por qué no manejamos bien el presupuesto del Estado para calificar los gastos? Porque aquí viene alguien y dice, a mí me tienes que dar y yo voy a elaborar una ley para que por obligación de la ley usted me entregue el recurso. Pero si el Estado no tiene, los dólares no bajan de un árbol como las hojas, pues, Carlos. A ver, ese es el problema. Comencemos por el principio. El Estado no está quebrado. El Estado tiene problemas de liquidez en este momento por el mal manejo que ha existido. Porque el Estado tiene activos productivos. ¿Acaso no tiene petróleo? ¿Acaso no tiene minería? ¿Acaso no tiene tierras productivas? ¿Acaso no tiene un sector productivo importante en el Ecuador? ¿Acaso no tiene un sector exportador importante? El tema es cómo... Y si hace falta el tema de los impuestos, que eso obviamente también financia el presupuesto. Y voy a eso casualmente. El tema es cómo hacemos funcionar de forma armónica esta orquesta llamada Estado ecuatoriano. Y el Estado ecuatoriano está compuesto entre sector público y sector privado. Entonces, no podemos aislar al sector privado. Pero el uno regula para que el otro funcione. Y este de aquí depende de cómo quiera hacer funcionar al sector privado, que debe ser el motor productivo del país, el motor del desarrollo, del crecimiento económico del país. Entonces, vamos punto por punto. Tú me hablaste del presupuesto del Estado. A ver, ¿cuál es el problema del presupuesto del Estado? Que es ineficiente, en primer lugar, porque es mucho dinero
y el Estado no sale adelante. Hay mucha ineficiencia y mucha corrupción. Mucho gasto, más que Sí. inversión. Correcto. El presupuesto debe ser un instrumento para el desarrollo. Así es. Y el gasto no es desarrollo, la inversión es desarrollo. El gasto per se no es desarrollo. No, pues. La inversión es desarrollo y Exacto, crecimiento. exacto. Entonces, comencemos por el principio. Primero tenemos que eliminar algo que todos los años se genera en el país. Todos los años en el país se genera un déficit de 1.460 millones de dólares. Es decir, los egresos son más grandes que los ingresos. Tenemos que ir por ahí, primero, y porque no podemos seguir acumulando déficit, porque si seguimos acumulando déficit y lo queremos y pretendemos resolver vía deuda, chica, entonces la deuda va a ser impagable, porque ahorita ya mismo interna y externa, ¿verdad? El consolidado es 81.000 millones de dólares. Y tenemos un tamaño de economía de 100.000. Imagínate el nivel de endeudamiento. Entonces no tenemos capacidad de pago. Entonces tenemos que comenzar por ahí, reestructurar. ¿Cuántas veces hemos reestructurado? Sí, pero el problema no es cuántas veces, el tema es que hay que hacerlo bien. Esto es como si tú el día de mañana, Andrés Mendoza, que es mi buen amigo, el dueño de esta emisora, que es una emisora de carácter familiar, ¿verdad? Le bajan las ventas y al bajarle las ventas, los ingresos producto de las ventas, de la torta publicitaria, etcétera, etcétera, va a tener problemas para pagar la deuda con el banco. ¿Qué haces? Te acercas con el banco, le dices, pana, no te puedo pagar de esta forma porque me han bajado las ventas. Esto no es una situación de Radio Atalaya, sino es a nivel nacional. Entonces tú reestructuras la deuda, dice, amplíame el plazo, bájame el dividendo y me das alivio y oxígeno financiero. Eso por un lado. Lo mismo hay que hacer con los acreedores del Ecuador, ¿ya? Vamos ahora a lo siguiente. Optimicemos los recursos. A ver, aquí ha habido una política en el Ecuador que dice, vamos a crear incentivos tributarios. Bueno, el incentivo tributario no es bueno ni malo per se, pero se ha creído que el incentivo tributario, como cheque en blanco, va a generar inversión y va a generar trabajo. Yo te pregunto, ¿cuál es la inversión que hemos tenido? ¿Y cuál es la construcción de plazas de trabajo que hemos tenido? Entonces, menos de $1.000 millones anuales. Asústate, hermano querido, asústate, Alcides. Entre el año 2010 y el año 2023, a pretextos de incentivos tributarios, lo que los economistas llaman gastos tributarios, el Ecuador ha dejado de cobrar 63.000 millones de dólares. Perdón, sí, 63.000 millones de dólares. Solo el año pasado, Alcides, se dejó de cobrar 6.900 millones de dólares a pretexto de estos incentivos tributarios. Eso ya no puede ser así. No estamos para regalar la plata. La vida es beneficio-costo. Si tú vas a generar incentivos tributarios por 6.900 millones, ¿tú qué dices? Bueno, ¿y qué me va a producir esto para el Estado ecuatoriano? Por lo menos te debería producir unos 20.000 millones de dólares en beneficio para el Estado. Pero no ha sido así. Entonces el Estado está botando la plata. Y ahí tú puedes ir corrigiendo los problemas de liquidez. El otro problema, tú dices, ¿y cómo vamos a mejorar la vida de los ecuatorianos, de la persona que me está mejorando la vida de los ecuatorianos con empleo? Pero claro, entonces vamos a lo siguiente. Lo básico, aparte de la seguridad. Vamos a lo siguiente. ¿Cuánto le debe el Estado a través del gobierno central a los gobiernos autónomos descentralizados? 2.500 millones y un poco más, pero redondeemos en 2.500 millones. ¿Cuánto le debe a los proveedores? 2.800 millones. Ahí ya solo hay más de 5.000 millones. Y al IES, sabrá Dios cuánto le debe. Pero hablemos de los prestadores externos, porque lo otro ya es comenzar a especular, porque nadie sabe cuál es la deuda del Estado con el IES a ciencia cierta. Así es. Ya, son 1.200 millones. Entonces, entre esos tres rubros más o menos tienes entre 6.500 y 7.000 millones. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que el propio gobierno central, al no pagar, está sacando dinero de la economía. Cuando un gobierno saca el dinero de la economía, ¿qué hace? Está ralentizando y congelando la economía. Porque entre 6.500 y 7.000 millones estamos hablando casi del 7% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Entonces, aunque nadie dice que tengas la plata para pagar toda la deuda de golpe, pero haz un plan de pago, porque en el momento que activas la cadena de pago desde el gobierno central, ¿verdad? Que ya no es plata del Estado, es plata que se ha apropiado el Estado porque le pertenece a otras instancias. En el momento que hace un plan de pago y va metiendo esa plata en la economía, ¿qué va a pasar? Tanto los gobiernos autónomos descentralizados comienzan a ponerse al día con sus proveedores. El gobierno central comienza a ponerse al día a los proveedores. ¿Qué hace eso?
introduce la plata a la economía interna. ¿Qué significa que introduce la plata a la economía interna? Que ese dinero comienza a dar vuelta. Y al comenzar a dar vuelta, llega a los bolsillos pues, de las familias. Y esas personas ya van a poder ir a la tienda a comprar arroz, leche, queso, caramelos, mortadela, lo que tú quieras, una cerveza, lo que tú quieras. Entonces comienza a moverse esa economía. Y cuando se comienza a mover la economía, no solamente se va a beneficiar el emprendimiento familiar de las 170.000 tiendas que existen en el Ecuador, sino también los sectores, los distintos sectores de la ciudad. Entonces, comencemos a activar la cadena de pago. Ah, que no hay plata. ¿Y acaso no acaba de hacer una reforma tributaria que dice que van a recoger 1.500 millones solamente de IVA? Solamente de IVA, más otros impuestos más a las empresas, etcétera, etcétera. Pero si esa plata que va a recoger no la devuelve a la economía interna, entonces vamos a estar en serios Claro, así es. problemas. Las 8 de la mañana, 45 minutos, Radio Atalaya, su programa de opinión política, punto de vista. Estamos dialogando con el precandidato presidencial, Carlos Rabascal Salazar. Carlos, entrevistas como esta necesitan de mucho tiempo para poder conversar sobre los grandes e importantes problemas del país. Por eso es que a veces tenemos que saltarnos de un tema a otro por las necesidades informativas. Porque mire, estábamos hablando, aparte de las reformas a la política laboral, a la financiera, a la de seguridad social, a la seguridad pública propiamente dicho, estábamos hablando también del tema de la política internacional, a propósito de lo que nos ha pasado en este momento, porque si nosotros tuviésemos una política internacional, si supiéramos qué es lo que tenemos que hacer, no tuviéramos estos problemas, ¿verdad? Sino que todo se lo hace al momento, ¿verdad? Todo se lo resuelve según las circunstancias que se vayan presentando en el camino. Por ejemplo, tú de presidente de la República, ¿qué hubieses hecho en el caso de México con Ecuador? A ver, la política, hola, ¿qué tal? La política es nuestra compañera Noemí Ceballos también. Noemí, encantado, mucho gusto de conocerla. Noemí. Igualmente. Compañera de panel. Ya, a ver, tú hablas de la política internacional. Claro. Y la política internacional tiene dos cosas. Una, ¿qué provecho yo como Estado ecuatoriano le voy a sacar a lo internacional a partir de mi visión de desarrollo y de mi plan de desarrollo? Es decir, ¿cómo beneficio al país de estas relaciones internacionales a partir del plan de desarrollo y de la visión de, primero visión, luego plan de desarrollo que quiero implementar en el Ecuador? Y no solo es el tema comercial, ojo, un plan de desarrollo no es solo, ahí está metido educación, está metido producción, está metido salud, etcétera, etcétera, una serie de elementos. O sea, en esa relación internacional, nosotros primero tenemos que establecer cuáles son nuestras potencialidades y fortalezas para poder aprovechar las relaciones. Entonces, parto por un principio. El Ecuador es un país pequeño, es una realidad. Yo no me puedo meter en el juego de la pelea de la geopolítica mundial, ni me puedo meter al juego de la pelea de la geopolítica regional, porque es algo perdiendo. Pero eso nos metemos... pero eso es un error. Tú me has dicho que yo haría si fuera presidente. Nos metimos con Rusia por una palabra mal aplicada, por ejemplo, ya. Y aquí la mayoría de los problemas son palabras mal aplicadas, o la mayoría de los problemas son palabras mal interpretadas también. Pero vamos a lo siguiente. Entonces, primero parto de eso. ¿Qué significa entonces poder aprovechar las relaciones internacionales para favorecer al Ecuador? El respeto a todas las naciones. No me voy a meter en los problemas que son propios de la nación. Y si los otros países se meten con nosotros, tienes que... No, pero eso es otra cosa. Pero eso es otra cosa. Vamos primero. Primero, un principio. Respeto a la autonomía y la independencia de las naciones. Primero. Ya. Segundo, eso en términos de las relaciones, cómo saco provecho para beneficiar a nuestro pueblo y a partir de un principio de respeto. El tercer punto es, las relaciones internacionales están normadas a partir del derecho internacional. Y el derecho internacional es un marco conceptual de ordenamiento de relaciones, igual que cuando tienes tú un marco jurídico nacional. ¿Por qué existe una constitución? ¿Por qué existe un marco jurídico? Porque el marco jurídico le da un ordenamiento a la vida de los pueblos, ¿verdad? Entonces parte de un principio. Ese marco jurídico se llama derechos. Y esos derechos internacionales o nacionales tengo que respetarlo. Yo no puedo tomar una decisión por gustos o disgustos. No puedo tomar una decisión por simpatías o antipatías, porque yo tengo que hacer respetar el derecho.
el derecho internacional. La sede diplomática llamada de México, por ejemplo. Las sedes diplomáticas están protegidas. ¿Qué hubiera hecho usted? Disculpe que le interrumpa. Respetar el derecho internacional. Yo no hubiera invadido la sede mexicana. Sabiendo que ahí estaba en esa embajada estaba alguien sentenciado por la justicia ¿Qué ecuatoriana. dice el derecho internacional en términos de la Convención de 1954? Dice que la potestad de dar un asilo político la tiene el país requiriente, el país que se le solicita el asilo. Nos guste o no nos guste, eso dice. Mira, y la respuesta no te la estoy dando yo. La respuesta te la dio hace 2 días, ayer y ayer, los 29 países que votaron por la resolución de la Organización de Estados Americanos. Y la respuesta te la da hasta el propio Estados Unidos, te la da las Naciones Unidas, te la da la Unión Europea. Pues. Era obvio que no iban a condenar. Era obvio. Pero también le dieron un jalón de oreja a México por haber permitido que reciba un sentenciado en una embajada. Pero entonces, si la ley te está atando, si la norma te está atando, o lidera o plantea una reforma a la norma, o salte de esos tratados internacionales. Pero aquí viene la incoherencia, porque estamos tratando de entender lo que ha pasado desde lo local y no desde lo internacional. La consulta popular del 21 de abril, ya semana y media creo que nos falta, establece una pregunta, y la voy a atar a este tema. El tema de tratados bilaterales con lo que tiene que ver con los arbitrajes internacionales, ¿correcto? En materia de inversión. Ya, en materia de inversión, que es muy delicado ese tema y muy importante adicionalmente. Entonces, ¿cuál es el argumento del gobierno nacional? Es que tenemos que traer inversión extranjera. Pero ¿qué mensaje estamos mandando al mundo? Donde está toda la inversión extranjera, cuando no respetamos un tratado internacional como las convenciones de asilo político e invadimos una sede diplomática. Entonces hay una contradicción en aquello. El país no puede caer en contradicciones, mi querido. Pero sí se justifica la pregunta, pues si es necesario arbitraje. Es que la pregunta es hecha antes de lo que sucedía. Claro, pero sí se necesita un arbitraje, Carlos. Si yo no estoy hablando que no, yo estoy diciendo qué mensaje estamos enviando. ¿Cuál es el mensaje que estamos enviando? Ahora, si la pregunta es válida, puede ser válida, pero tienes que pensar también en la dimensión de la pregunta. ¿Cuáles son los efectos que pueden venir posteriores? Porque tú dices, ¿se requiere un arbitraje? Claro que se requiere un arbitraje. El tema es qué tipo de arbitraje se requiere, porque lamentablemente la historia del país en temas de arbitraje internacionales ha sido fatal. Nos ha costado miles de millones de dólares. Casualmente, porque en el gobierno, en el país, los distintos gobiernos gobiernan con testosterona y no gobiernan con racionalidad. Entonces nos meten en problemas, ¿verdad? Se aprueba eso, que yo particularmente estoy en contra, ¿verdad? La cola de reclamos que se nos viene va a ser tremenda, de lo que está rezagado. Cuidado, en el país vamos a tener millones de dólares en una economía ya tremendamente afectada, porque esa es la realidad. No es lo ideal, pero esa es la realidad que tenemos. Entonces, yo como presidente tendría que cuidar el patrimonio del Estado, porque si ya tenemos una deuda de 81.000 millones y nos van a poner después indemnizaciones y multas de más de miles de millones de dólares, entonces vamos a construir un Estado fallido. Y un Estado fallido es muy preocupante para la gente. Las 8 de la mañana, 53 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el precandidato presidencial Carlos Rabascal Salazar. Más preguntas y le damos la bienvenida ahora sí a mi compañera Ceballos, oficialmente. Noemí, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias, Alcides. Muy buenos días, Carlos. Qué gusto tenerlo aquí. Un gusto conocerla. Un placer, también. sí, Gracias. Igualmente. Venía escuchándolos igual en el camino en la radio y hace un momento tocaban el tema de los incentivos tributarios y sobre el valor, digamos, ese sacrificio fiscal que ha hecho el Estado sin necesidad de que necesariamente haya un retorno. Y ahorita que comentaban Esa palabra es clave, ¿no? Sin que necesariamente haya un retorno. Hay un retorno. Y sí, y en la práctica no creo que sea difícil medirlo. El sacrificio es fácil identificarlo porque es ese valor que dejó de recaudar el Estado. El tema es, y el retorno cómo está, ¿verdad? Creo que en esa línea es la razón por la que el gobierno del señor Lasso quitó los incentivos tributarios. Ahora, hablando del arbitraje internacional, que sobre todo entiendo yo es en materia de contratos de inversión,
Tenemos algunos contratos de inversión firmados con algunas multinacionales que han creado plantas en el país, plantas de producción me refiero, ¿verdad? Y sí, o sea, que son compañías que pagan impuesto a la renta y que por estas inversiones han dejado de pagar impuesto a la renta. De hecho, tienen saldos a favor, se les ha devuelto. Al momento de que se firma o se apruebe el tema de arbitraje internacional, primero que cuesta. O sea, someterte a arbitraje internacional es irte a corte de Ginebra, corte en el exterior, Claro. además de que el juicio no será discutido Ya ha probablemente en ocurrido, español ni ya ha siquiera. ocurrido, ya ha ocurrido. El Correcto, caso de entonces, Melec ya ocurrió, no, hace y, mucho tiempo. y en este caso son costos altos. Ahora, en esa misma línea, no es fácil porque por también seguridad jurídica, justamente lo que comentábamos hace un momento, no se pueden pues quitar todos estos incentivos tributarios ya otorgados en materia de inversión. Eh, ¿Qué haría bajo todo este esquema y perdón, teniendo en cuenta toda esta situación, cuando sabemos que tal vez la vía no es seguir entregando incentivos, que la vía no es seguir creando contribuciones? ¿Qué se puede hacer a mediano o largo plazo para dejar de apagar incendios? Sí, Porque eso es lo que ha venido, eso es lo que ha venido ocurriendo durante los últimos gobiernos. sí. Desde el año 2016, con el terremoto, se creó contribuciones y en adelante todos los gobiernos han creado contribuciones en materia de impuestos. A ver, yo no lo centraría en materia solo de impuestos, Noemí y Alcides, porque si solo nos quedamos en lo fiscal, nunca vamos a reactivar la economía, la producción y el empleo. Y un problema es eso de lo que estábamos hablando hace un momento con Alcides, es decir, somos monotemáticos. ¿Ya? No es que no deban existir incentivos tributarios, lo que pasa es que no pueden ser cheques en blanco. Ujú. ¿Sí? Por eso yo hablaba, ¿cuál es el retorno? ¿Cuál es el beneficio y costo? Si tú tienes incentivos tributarios que está claramente coordinado y articulado, que te vamos a dar el incentivo tributario, pero ¿cuánto me vas a invertir? Pues, ¿cuál es el cronograma de inversión? ¿Qué tipo de inversión me vas a hacer? ¿Cuál es la inversión tuya en la inversión bruta de capital? ¿Cuál es, ¿Cuánto me vas a generar de empleo? Es decir, porque tú no puedes decir, no te voy a cobrar impuestos a la renta porque tú vas a invertir. No, pues, o sea, a ver, un momentito. ¿Cuál es el compromiso? ¿Cuánto me vas a invertir? ¿Cómo me vas a invertir? ¿En qué tiempo me vas a invertir? ¿Y qué impacto me vas a dar en la economía interna? Eso es fundamental. Yo no hablo de eliminar lo que ya está dado, porque eso Claro. sería violentar la seguridad No jurídica. se lo Pues. puede hacer. No se lo puede, no, pues nos meteríamos en un problema mayor, porque a ver, cuando tú le quitas, cuando tú violentas el contrato, es que un contrato que genera un desequilibrio. Ujú, Alguien sale ganando en el desequilibrio. ujú. Entonces el que se siente afectado demanda. Y el que demanda, demanda por daños, perjuicios, indemnizaciones, lucro cesante, bla, 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 bla. Ya no podemos seguir acumulando todos esos juicios. Entonces, lo que yo estoy hablando es de lo nuevo, de lo nuevo. Primer punto. Segundo punto es, a ver, el tema no pasa tan solo por las inversiones extranjeras directas. El tema pasa porque tenemos que motivar a la inversión nacional. Porque partamos de una realidad, Noemí. Ecuador está en medio de dos monstruos. No son Estados Unidos, no son los estados mexicanos, pero es Colombia y Perú. Ujú. Y al norte tenemos 40 millones de habitantes y al sur tenemos otros 40 millones de habitantes, con moneda propia, que devalúan y que tienen una política industrial mucho más fuerte que la nuestra, porque la nuestra es casi inexistente, ¿no? ¿Verdad? Ujú. Entonces, yo tengo que ver cuál es mi entorno para poder establecer una política de crecimiento económico que me permita desarrollar. El Ecuador no crece en su economía hace 6 años. Ni siquiera hemos regresado a los niveles de la prepandemia. Ujú. Claro que si comparas con el año anterior y dices vas a crecer al 1%, sí, es algo de crecimiento, pero es recuperación, no es crecimiento real. Y lo otro, las reservas crecen aquí vía deuda, no vía crecimiento económico. Entonces tenemos una economía completamente débil, Ujú. completamente mal estructurada. Ahora, ¿qué está pasando en el Ecuador? Que dos ciudades, Guayaquil y Quito, te concentran la economía más o menos en un 90%. Ujú. ¿Qué significa eso? No que las otras ciudades, hablemos ya de provincias, ya no de ciudades, no es que las otras 22 provincias, ¿verdad?
sean ineficientes porque quieren, porque son ineptos o son negligentes. Es porque no hemos sabido establecer políticas para convertir nuevos actores económicos que generen crecimiento económico. ¿Y por qué existe esta gran concentración de riqueza? La concentración económica, todavía ni siquiera hablemos de riqueza, en dos ciudades. Es por el hipercentralismo. Entonces ya no podemos seguir con el mismo modelo. Tenemos que comenzar a cambiar. Hemos regresado a la democracia, luego de la dictadura, ¿no? Hace 46 años, a lo mejor tú todavía no habías ni nacido, No. ¿verdad? Qué viejo que eres. Sí. Pero yo también. No, ella es pollita todavía. Ya, 46 años. Y conversábamos con Alcides, los problemas siguen siendo los mismos. Aparte del crimen organizado, que eso sí es nuevo, me refiero al narcotráfico, Que ha cogido potencia. siguen siendo los mismos. Y en vez de irlos solucionando, hemos desperdiciado los 46 años y más bien los hemos empeorado. Entonces tú dices, a ver, si el hipercentralismo nos está matando, ¿cómo desterramos el hipercentralismo? Con autonomías. Ujú. Entonces tenemos que entrar a un concepto que pasa que en el Ecuador a veces tenemos miedo a la transformación, a lo nuevo. Ujú. Puede ser de naturaleza humana el miedo y el temor, pero necesitamos hacerlo con valentía, decisión política, liderazgo. Autonomía, regiones autonómicas descentralizadas, regiones que agrupen determinadas provincias, misión de desarrollo por cada región, planes de desarrollo por cada región, capacidad para manejar sus recursos al amparo de un Estado unitario que devuelva a lo nacional un porcentaje, pero entonces ya las regiones van compitiendo. ¿Cuál es la potencialidad de la fortaleza? ¿Agricultura? Sí. Tenemos que volverlos a la ruralidad, no solo al campo, a la ruralidad, porque una cosa es la tierra agrícola, otra cosa es la ruralidad, ¿verdad? Hay una multidimensión de esos conceptos. Entonces tú dices, a ver, pero con la producción primaria tan solo vamos a crecer, vamos a desarrollar. No, agroindustria. ¿Cuál va a ser la política de industrialización del país? Porque la agroindustria y la industrialización en general es la que te genera empleo pleno. Claro, es la trabajo de campo, digamos. Y es el punto de partida de construir una clase media como existen en los países desarrollados. Entonces, ya ahí va, entonces comencemos por ahí. Luego, a ver, ¿cuáles son los actores de la producción ecuatoriana? En su mayoría son pequeños productores. ¿Cuál es la tenencia de los pequeños productores en términos de tierra? ¿2 hectáreas? ¿3 hectáreas? ¿5 hectáreas? Hablo de los pequeños, ¿no? Con eso los estamos obligando a vivir eternamente en la subsistencia. Ujú. Pero, ¿cómo lo resolvemos? Incorporemos nuevas modalidades de producción para incorporar nuevas modalidades de trabajo. En Italia, en Francia, en España, los sistemas cooperativos de producción, comercio y servicio a través de trabajadores asociados, a través de pequeños productores asociados, han dado resultados. Entonces, a través de esos sistemas cooperativos, ¿qué haces? Formalizas la producción. A partir de la asociatividad, los agrupas, lo haces más eficiente, los conviertes en sujetos corporativos de carácter social, sí, pero son mejores sujetos de crédito, ¿verdad? No a través de la asociatividad que les obligas a tener garantías cruzadas y eso es un relajo, pero ya los comienzas a organizar. Entonces los incorporas a la economía real de forma más eficiente y el momento que creas estos modelos cooperativos estás formalizando el trabajo de forma más eficiente, pero también estás formalizando, la producción, pero también estás formalizando el trabajo. Y si formalizas el trabajo, incides en la seguridad social. Mira, en España una cooperativa, por En la ejemplo, recaudación Mondragón, también, y porque la empiezas a recaudación, formalizar. correcto. Eh, En España, Mondragón tiene un proceso de 50 y pico de años. ¿Sabes cuánto facturó el año pasado? 10.600 millones de euros. ¿Y cuántos conforman la cooperativa Mondragón? 86.000 personas. O sea, por Dios, tecnología de lo obvio, imitar, igualar y superar. Esto es Claro. cuestión de creatividad también. Claro, no inventar agua tibia. El tema es que todo esto lleva tiempo. El problema es que Pero lo los tienes que planes. indexar. No, por supuesto. El punto es que los gobiernos no, o sea, ¿Cómo resolvemos los problemas de corto plazo? Lo hablábamos con Alcid. Activemos la cadena de pago. y que trascienda a cada gobierno, a lo que me Claro, quería referir. política de Estado. Claro, Es que, a ver, tenemos que entender lo urgente y lo emergente, porque el problema de seguridad es ya, el problema de empleo es ya, el problema de ingresos es ya, todo es ya, pero no porque todo sea ya, no significa que tampoco no dejemos de atender el proceso estructural, el plan correcto. de desarrollo. Tiene que ir en paralelo. El Ecuador tiene que convertirse en un país serio.
Y los gobernantes y los presidentes tienen que ser serios. Ya basta de los golpes de efecto. El mejor golpe de efecto es lo estructural. Atendamos lo urgente, activemos la cadena de pago. Si el Estado sigue cerrado a la cadena de pago, entonces nos va a llevar a la quiebra al sector privado. Sobre todo a los grandes, porque los grandes tienen músculos como enfrentar, pero el micro, el pequeño, el señor de la tienda, el señor que tiene un emprendimiento, ese va a quebrar. Entonces tenemos que atenderlo urgentemente, ¿no? Claro, debe de dos equipos en paralelo, porque un mismo Así equipo es. no puede atender las dos cosas al mismo tiempo. Noemí, nos hace falta activar el pensamiento. Tenemos que crear, antes lo llamaban ministerios coordinadores, pero hablemos, a ver, no critiquemos el tema por quién lo generó. Vamos a ver cómo lo mejoramos. Generemos tanque de pensamiento sectorial, un tanque de pensamiento nacional para determinar el plan de desarrollo y tanque de pensamientos sectoriales para que más se vayan interrelacionando. Porque el problema del Estado ecuatoriano es que cada uno quiere ir por su cuenta. Claro. Y cada ministro quiere el protagonismo. El único protagonista tiene que ser el país. ¿Cuál es el plan de desarrollo? Correcto. Y en cuanto a la seguridad, tema seguridad, ¿cómo ve usted todo lo que ha desarrollado el gobierno hasta el momento? El plan Fénix, que es bastante pues secreto porque no conocemos pues mayor detalle. Se acabó ya el estado de excepción y veía creo que en las noticias del compromiso de ayer, me parece que vi al ministro decir, el ministro de Defensa, de que iba a mantener pues a los militares en las calles y que era el compromiso. Militares y policías. No conozco bajo qué marco jurídico lo va a mantener, pero bueno, démosle el beneficio de la duda que lo pueda mantener. El tema es, ¿con eso resolviste el problema? Yo creo que no. Se ha incrementado. Es decir, no hablemos de incremento, por lo menos hay rebotes, ¿verdad? Es decir, ¿desaparecieron las vacunas? No desaparecieron las vacunas, los sicariatos no han desaparecido, los secuestros no han desaparecido, etcétera, etcétera. Es decir, la gente tiene temor incluso de salir a la calle y esto está afectando a la economía, está afectando el negocio. De hecho, con el tema, disculpe que lo interrumpa solamente para abonar, con el alza del IVA ya se empieza a sentir, y dicen que es un efecto relativamente anormal, la disminución del consumo. Ayer, por ejemplo, en las calles se ven menos carros, por ejemplo, se ve menos movilización, en los restaurantes menos comensales, entonces se empieza a sentir ese efecto. Así, mira, ¿por qué se siente? Por una sencilla razón. Hablábamos con el CIDE que el Estado ha dejado de pagar a proveedores, municipios, prefecturas y al IES más o menos casi 7.000 millones de dólares. Es plata que retiras de la economía, porque la sacaste de la economía. Y si a eso le sumas un incremento del IVA de 3 puntos que lo traslada al consumidor, es decir, al ciudadano común, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Retiras 1.500 millones más. Entonces le estás quitando casi el 9% del Producto Interno Bruto a la economía. Eso es un absurdo. Eso es destruir el ecosistema de la economía en el país. Todo lo contrario es que cuando los países están en crisis, ¿qué hacen los bancos centrales? Meten plata, porque para eso están los bancos centrales, para regular la economía, claro, para intervenir cuando la economía, o cuando hay una sobreestimación, o cuando hay un congelamiento, un estancamiento, porque no te puedes permitir afectar el crecimiento económico. Para que el país vaya comenzando a salir de la pobreza, y en este momento tenemos que entender que hay que ponerle el rostro a la economía y a la política, necesitas un crecimiento permanente, sostenido de 5%, y no llegamos ni al 1%. Entonces, ese es el objetivo que tenemos que poner. Ahora, ya me están haciendo señas que tengo otra entrevista a la fraterna I-99. Entonces, oye, Carlos, pero sí. La verdad es que siempre en los medios el tiempo es una cosa complicada, tú lo sabes bien, pero unos 2 minutos más para que me digas tú cómo está la campaña, o sea, la pre-campaña, con quién te estás reuniendo, qué frente nacional quieres tú estructurar. Dime si estás preparando al equipo, porque uno de los grandes problemas de los candidatos cuando ganan las elecciones es que luego no hay equipo. El tanque de pensamiento que queda en nada porque no tiene ni siquiera. Queda en tanque exacto, porque el gobierno no solamente es Carlos Rabascal, el gobierno es cuántos ministros, cuántos directores de instituciones, y no tenemos, entonces tenemos que dejarlos a los anteriores. A ver, nosotros tenemos 2 equipos, llamemos así. El equipo territorial que va recorriendo todo el país, y yo también lo estoy recorriendo, evidentemente, conversando con la gente, escuchándolos, porque no se puede crear un plan
si es que no sabes cuáles son los problemas territoriales y no sabes los problemas de las personas, ¿verdad? Porque una cosa es lo macro territorial, que ya hablé de la propuesta de las regiones con autonómicas, ¿verdad? Y otra cosa ya son los problemas de los distintos sectores de la gente. Y eso es importante porque hay que recuperar la confianza de la gente y hay que devolverle la dignidad a la política, porque la política ha dejado mucho que desear. Pero tenemos otro equipo que está trabajando ya en el plan de desarrollo y en el plan de gobierno. Y ese plan de desarrollo y plan de gobierno, lo que yo les he dicho es objetivo principal. Además de resolver los problemas del cortísimo plazo, es cómo generamos crecimiento económico. Porque si no genera, porque podemos tener muchas acciones, pero si no están orientadas al crecimiento económico, no voy a resolver el problema social de la pobreza, no voy a resolver el problema de la economía, no voy a resolver nada. Entonces necesitamos un plan que nos lleve a eso y se lo está trabajando y espero que lo podamos presentar ya más adelante, porque esa es la idea. Ahorita es la construcción del plan de todos que lo hemos denominado para luego socializarlo y ojalá que podamos alcanzar a escribir el libro sobre ese plan para que en esa socialización se pueda debatir. Porque lo importante en el Ecuador es que se ha perdido la capacidad Y va a tener de el contenido ideológico, el plan va a ser libre, va a ser abierto a todas las formas de pensamiento. Es que Va tiene a ser que un plan libertario como el de Milei, ¿cómo va a ser? libertario no. Ese tema libertario termina en libertinaje siempre, no. Va a ser un tema abierto, sí, por supuesto, porque yo tendría que gobernar para todo el mundo. O sea, yo no puedo gobernar para un sector nomás, yo tengo que gobernar para todo el mundo. Yo tengo que gobernar para el dueño de la tienda, como que tengo que gobernar para el señor que hace zapatos y que se está viendo perjudicado por el contrabando de zapatos de China. Yo tengo que gobernar para everybody, para todo el mundo. Es decir, y ahí va a estar los ideológicos y también una gran franja que está en el medio, que es la mayoritaria, que no le interesa, que no se identifica con ninguna ideología, que solamente se identifica con sus necesidades. Y que la solucione a los problemas. Claro, y tengo que gobernar para un sector productivo que se debe transformar en el motor del crecimiento económico. Es decir, en otras palabras, un gobernante tiene que ser un facilitador. El facilitador para mejorar tu vida y la de Noemí. Y el facilitador para el que quiere poner una industria metalmecánica, como quiere poner la industria de elaborados de cacao, llámese chocolate, como el industrial que quiere recuperar el café. Facilitador y regulador, Carlos. Ya. Y el otro tema es facilitador, regulador y la regulación tiene que facilitar, no entorpecer. Exacto. Ya, en primer lugar. Y el otro tema es, señores, estamos dolarizados, hay que proteger y fortalecer la dolarización. Entonces, ¿cómo fortalezco fortalezco la dolarización? A través de las exportaciones. Ya no podemos seguir siendo un país importador exclusivamente. Sí, mira, el déficit de la balanza comercial no petrolera es todos los años en más de 1.500 millones de dólares. Entonces, tenemos que comenzar a fortalecer las exportaciones no petroleras del Ecuador. Y el otro tema, dejémonos romanticismo, necesitamos el petróleo y la minería. Obvio, por supuesto. Carlos, le agradezco por haber estado con nosotros. A ustedes. No es la primera vez que lo vayamos a invitar porque todavía no, ya he venido muchísimo tiempo. No, como candidato presidencial, digo, ¿no? Gracias por el quedan muchos temas todavía en el tintero de la curiosidad periodística y lo tendremos que resolver invitándolo a usted nuevamente en las próximas oportunidades. En todo caso, le agradecemos mucho y que le vaya muy bien y mucha suerte. A usted, Noemí, encantado de conocerla. Igualmente. Y gracias por la cordialidad y la generosa invitación.